Con unos años más como Barbie seré. Y mientras jugaré con Barbie Superstar. Barbie Superstar. Hola mis frikis, a ver cómo os lo explico. Tengo un unboxing, ¿vale? Que es esta pedazo de caja. No os asustéis, lo que hay dentro no es tan grande. Pero antes de proceder a este unboxing, os tengo que contar una historia, ¿vale? Y es la historia del producto que viene aquí dentro, ¿vale? Entonces, ostras, de verdad, me cuesta explicar esto porque saquen los pañuelos, ¿vale? Para mí es muy importante. Y quiero grabar mi reacción y quiero contaros la historia antes para que entendáis mi reacción a abrir esta caja, que puede pasar cualquier cosa, ¿vale? Al final, dentro de la caja hay un trozo de plástico, que es una muñeca, ¿vale? Vaya por delante que hoy es el 64 cumpleaños de esta señora que está aquí, la Barbie, ¿vale? Es 9 de marzo, el 9 de marzo del 59. Barbie se presentó en una feria del juguete en Estados Unidos por primera vez y se considera su cumpleaños. Y de esto hace 64 años. Y nunca nadie ha conseguido desbancarla como la reina por excelencia de las muñecas. Además, ella creó el tipo de muñeca modelo del tamaño 1,6 al que estamos acostumbrados. En fin, esto era un pequeño detalle que no tiene que ver con la historia de por qué es tan importante para mí esta caja. Vale. Os voy a explicar la historia de Barbie. Podéis verla en diferentes vídeos de YouTube, diferentes libros, y hay por ahí pues, muchísima información para el que le interese y el que lo quiera conocer como dato curioso. Pero para mí no fue en 1959 cuando Barbie apareció, entre otras cosas porque yo no había nacido. Para mí el año que conocí a Barbie fue el 79. Vamos, que ya llevaba unos cuantos años rodados. Pero yo soy una niña de los 70, entonces, o era una niña en los 70. Entonces, en el año 79, yo era una niña pequeña, y digamos que fue, no sé si el 78 o el 79, corregirme fans de Barbie si me equivoco, el año o el 77, es posible que fuera el 77, el año en que la fábrica de Congost en España se hizo cargo o empezó a producir a Barbie aquí en España y la dio a conocer con el famoso anuncio de la tele. Pero si habéis visto el teaser de la muñeca, perdón, si habéis visto el teaser de la película que se estrenará este año en julio de Barbie, esa niña, que es la protagonista del teaser, fui yo. O sea, yo cuando vi el teaser me sentí súper identificada, ¿no? En el antes y el después. En el mundo del juguete, el antes y el después de que llegara Barbie. Es decir, por allá por el año 78, 79, no lo sé, en la televisión española salía un anuncio y yo me quedé alucinada completamente porque el concepto muñeca cambió. O sea, yo me enamoré de esa muñeca que salía anunciada en la tele. Y por supuesto, en los Reyes de 1978 o 79, no lo recuerdo bien, era yo súper pequeñita y yo pedí esa muñeca. Pero ¿qué pasa? Que la sociedad española no estaba preparada para Barbie. No, ahora creéis que es como que todos se... No. O sea, los prejuicios han existido siempre, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la sociedad española estaba acostumbrada a muñecas tipo Nancy, a muñecas pues como un cuerpo de niña, sin pecho, pues caderas anchas, más, no sé. Esa era la muñeca modelo de España por excelencia. Cara de niña, era como Nancy, no sé si representaba a una adolescente o a una prepuber, no lo sé, porque viéndola podía ser tranquilamente una niña de 12 años o una niña de 16, no lo sé, pero con la cara muy aniñada, todo era pues así como un poco menos sugerente que lo que Barbie mostraba. Cuando las madres españolas vieron a Barbie,
una muñeca con la cintura diminuta y la cadera diminuta, y luego unos pechotes enormes, con los brazos así, por cierto, tenía los brazos así. Aún no he entendido hoy por qué, pero tenía los brazos en ángulo recto, así, ¿vale? Pero una melena rubia, los ojos azules súper pintados, con sombra de ojos, o sea, maquillada, los labios maquillados, tal. Esto no les gustó. O sea, vieron ahí algún tipo de amenaza de yo no quiero que mi hija, no sé, se asociaba un poco a series, supongo que un poco más tarde, no sé si son de la misma época, como Dinastía, que salía Linda, hostia, no me acuerdo cómo se llama la actriz, pero bueno, de ese tipo de series de mujeres así como muy sexys y muy tal, ¿no? A Farrah Fawcett de Los Ángeles de Charlie también se asociaba a Barbie y tal. Y este no era el tipo de niña, ni el tipo de adolescente, ni el tipo de nada que querían tener las madres españolas de aquella época. Así que a mí me dijeron, ni de coña, o sea, pedirte tú esto, pero ¿de dónde vas tú? Una niña de no sé cuántos años tenía, 6 o 7, o yo que sé, era súper pequeña, bueno, no, 7, tenía que tener 7, 8. ¿Dónde vas tú a pedir esa muñeca? Ni de coña, o sea, te pides una Nancy o te pides otra muñeca, pero esa no te la vamos a regalar. Aparte de que en comparación era carísima, o sea, yo no recuerdo lo que costaba una Nancy, pero sé que mi madre me decía que, hostia, para ese pedazo de plástico, encima es pequeña, es ridícula, va vestida de rosa fucsia, que esto era como rosa furcia, o sea, era como, representaba algo que no tal. Yo no lo entendía porque tampoco tenía yo, o sea, yo simplemente la veía, o sea, ese color rosa, yo la veía maravillosa, pero mi madre no. Entonces llegaron los Reyes, yo la pedí y me dijeron que no. Y bueno, pues nada, pasaron los Reyes, yo no sé ni qué pedí ni qué me trajeron, pero no me trajeron la Barbie. Y a mi amiga, mi mejor amiga de entonces, Belén, le trajeron la Barbie. Y yo iba a jugar con Belén a su casa y veía la Barbie, la tenía allí, y yo, ay madre, cómo me gusta, y yo solo quería jugar con la muñeca. Esto me recordó un poco a los niños. Sé que no es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo, pero el vídeo de Asier de niño quiere una muñeca no es lo mismo, pero sí había, evidentemente, ¿no? O sea, no lo voy a comparar porque es mucho más difícil y más duro cuando eres un niño y a lo mejor no te la quieren comprar y tal, ¿vale? En este caso no era por eso, pero sí era por otro tipo de prejuicio y era el tema de que veían a Barbie, pues yo qué sé, como una prostituta. Es que yo no sé exactamente cuál era el concepto, pero sé que al principio en la sociedad española costó entrar a Barbie, no fue pim pam pum, ¿sabes? No para nada, no tuvo el éxito que tuvo en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo jugaba con la muñeca de Belén, todo lo que podía. No era la que me gustaba a mí, o sea, era Barbie, pero había como dos, que yo sepa, había como dos versiones y era la que está en este paquete, obviamente, y que es la que yo creía, y estaba la otra versión, que era una que llevaba como una camisa, o sea, la camisa transparente de color rosa clarito y una falda así como con vuelo, que era negra con florecitas rosa, y llevaba como un chal de triángulo, que era igual que la falda, ¿vale? Y esa era la que tenía Belén. Y yo pues nada, me encantaba, y yo como era muy picopala porque, bueno, tengo trastorno de personalidad límite, ya lo tenía, ¿vale? Entonces, y ahora está controlado, entonces no estaba controlado, pues yo era picopala, la Barbie, ¿por qué no me habéis regalado la Barbie? Yo quiero la Barbie, ¿cuándo me la puedo pedir? Me la podré pedir para mi cumpleaños, y todo eran pegas, no, porque es muy cara, valía, ojo, todavía lo sé, 1000 pesetas, ¿vale? Yo vivía casualmente en el mismo pueblo que vivo ahora, que es Cunit, pero entonces Cunit tenía, o sea, yo vi, cuando nos vinimos de Coruña a vivir a Cataluña, fuimos a vivir a Cunit y estuvimos 2 años viviendo en este pueblo. Luego nos fuimos de aquí y tal, y luego yo me he ido 1000 veces a 1000 sitios diferentes, he hecho chorrocientas mudanzas en mi vida y he acabado otra vez en Cunit, ¿vale? Pero entonces Cunit tenía 600 habitantes, o sea, era un pueblo súper pequeñito. Y había una librería en todo el pueblo, y en esa librería estaba Barbie, que prácticamente era... No, o sea, era una papelería de estas, sabéis, que tienen, nada, 4 juguetes, pero entre esos 4 juguetes estaba Barbie Superstar.
ahora, ¿vale? Bueno, la repro está aquí. Vale, entonces, pues yo pasaba 2000 veces por la librería. Había entrado a preguntar cuánto costaba. Se lo había dicho a mis padres. Yo intentando convencerlos de pico pala, que quería la Barbie, que tal y que cual. Y un día, mi padre, el señor Ribeiro, que en paz descanse, que murió este año, perdón, el año pasado, murió, hace ahora un año justo. Bueno, pues el señor Ribeiro era un hombre de palabra y al que le gustaba mucho jugar en general. Y entonces me dijo, mira, estoy harto de que pidas la puñetera muñeca. Te voy a hacer una oferta, ¿vale? Vamos a jugar una partida de dominó, porque él siempre quería que jugaran con él, que jugáramos a juegos de mesa. Y a mí los juegos de mesa en general no me gustaban, al menos en esa edad. Bueno, ahora me gusta un poco más, pero entonces no. Entonces, quería que jugara a alguien con él, porque, bueno, me dice, vamos a jugar una partida de dominó, pero no te voy a dejar ganar. O sea, te lo vas a jugar todo ahí. Si me ganas la partida de dominó, yo te doy las 1000 pesetas y te vas a comprar la puta Barbie. Y yo dije, esta es la mía. O sea, yo no sé cómo mi cerebro no petó, pero estuve contando las putas piezas de dominó. Cada vez que ponía a mi padre una, contaba cuántas le podían... O sea, yo que se hice un esfuerzo de verdad. O sea, no me dejó ganar, porque mi padre tenía un lema. O sea, hay quien pensará, te dejaría ganar porque ya te iba a comprar. No, el señor Ribeiro no era así. El señor Ribeiro no podía perder. Una de sus frases es, yo no pierdo ni a las canicas. O sea, si jugabas con él, no te dejaba ganar, le daba igual que fuera su hija. O sea, es que se la sudaba. O sea, le daba igual la edad, le daba igual. No te dejaba ganar jamás. Y yo gané limpiamente esa partida. Y entonces, pues nada, mi padre, a pesar de mi madre, a pesar de mis hermanas que se mosquearon porque acababa de pasar Reyes y joder, pues le das 1000 pesetas, no sé qué, pues me dio las 1000 pesetas y yo fui, vamos, como las balas, a aquella librería de Cuní y me compré la Barbie Superstar, mi primera Barbie. Y para mí es la primera Barbie, por eso no es la del bañador, esta de rayas, que tal, sí, correcto, históricamente esa es la primera Barbie, pero para mí es Barbie Superstar. Y a partir de ahí ya fue, pues, cada año era Barbie, y otra Barbie, y otra Barbie, y fui, pues, siempre fue mi muñeca por excelencia, y cada año, pues, para Reyes pedía Barbie y lo que podía, porque no había tanto consumismo como ahora, y en mi caso al menos tenía una Barbie por año, o sea, y eran Reyes, porque cumpleaños no contaba, los cumpleaños eran cosas chorradas más pequeñas, pero no te hacían un regalazo. Entonces, pues para mí era una Barbie al año, pero cada año era pues la Barbie que tocara. De hecho, las puedo recordar en orden de cómo las tuve, ¿no? Pero eso lo podemos hacer en otro vídeo. Y os puedo decir exactamente qué Barbies tuve cada año y cuál me fui comprando, incluso las que pedían mis hermanas, porque se iban pidiendo, ellas evidentemente cuando vino la Barbie también les gustó y aparte, bueno, estaban un poco influenciadas por mí, pero puedo deciros todas las Barbies que pasaron por casa de mis padres, que fueron muchas porque somos 4 chicas. Bueno, en fin, vamos a proceder, ahora que sabéis esta historia, voy a proceder al momento de abrir esta caja y no sé qué reacción voy a tener, porque para mí esta Barbie dice muchas cosas y bueno, pues ha llegado el momento de abrirla y voy a enfocarme a mí para que veáis mi cara y vamos a abrirla. Y quiero ver todo lo que esta muñeca me puede recordar. Que me salgo de plano. Es que no sé por qué me la han enviado en esta pedazo de caja tan grande, porque ya sabéis que no. Pues... tiene las mismas letras. O sea, la enseño a la cámara antes de verla, la miro por detrás. Me voy a poner las gafas. ¿Vale? ¡Las estoy viendo la foto! ¡Oh! Hostia puta, de verdad,
Hostia puta. Wow. Ya sé que puede parecer gilipollas, ¿vale? Porque al final es un trozo de plástico, tío, pero... Hostia, es que... O sea, es que lo que me costó, o sea... Lo que me costó conseguirla y... No sé, o sea... Es una pasada, tío. O sea... Es que... No sé. Es que no es la review de si es buena, si es mala, si... Joder, es que veo hasta las letras, ¿sabes? O sea, este era el lettering de la Barbie. Bueno, era la caja no era como... la caja era un poco más estrecha y no tenía este brillo, era mate, ¿vale? Es que la recuerdo perfecto, o sea, tengo una memoria prodigiosa, es verdad, pero recuerdo perfectamente cómo era la caja y esto de aquí, o sea, esto no era brillante, era mate y por supuesto no ponía esto, ponía Superstar más grande y detrás de la Barbie había... que no está, ¿no? Pero esta Barbie, la peana, lo que era la base era una estrella de color rosa fucsia como el vestido. Y en lugar de tener, veo que tiene el mástil aquí transparente, no llevaba mástil transparente, lo que llevaba era una piececita que la agarraba por los tobillos, ¿vale? Y se veía, la peana se veía detrás la estrella, pero es que, o sea, os juro que hasta... Es que me viene a la cabeza el olor, tío, es que... Es increíble, pero es que es como que me viene a la cabeza ese momento y quiero dejarla en caja porque, por supuesto, esta muñeca no le voy a quitar la ropa, no le voy a hacer absolutamente nada y la quiero guardar pues lo mejor posible, ¿vale? Y tenerla ahí como merece, ¿vale? Pero necesito tocarla, es que necesito sacarla, tío, necesito... tocar ese vestido, o sea, ya no es por criticar ni por hacer la review ni por decir si el vestido es igual o no es igual, pero si no es igual, de verdad, se parece mucho, o sea, es que los pendientes, la había visto, pero no es lo mismo verla que tener la caja en la mano, entonces voy a abrirla, ¿vale? O sea, no os toméis esto como una review porque no es una review como tal, ¿sabes? O sea, no voy a mirar si está bien, si está mal. No es esa la idea, o sea, ¡guau! Es que es súper bonita. Bueno, la peana ya os digo que es blanca, es como las de las Barbie Looks nuevas. Y, ostras, el vestido es como... ¡guau! ¡Guau! Jo, es que no sé cómo decir, es que tiene los pendientes iguales, el anillo, la especie de chal bueno, parece de mejor calidad que el original, que era como más rígido, ¿vale? Y este es como un poco elástico, pero bueno, es que en esa época no se había inventado el elastán. Parece que haya existido todavía, pero no, entonces las telas eran más rígidas, no estiraban. Y esto era como rígido, ¿vale? Como más lo que ahora decimos, esto es como de plástico, ¿sabes? Que ahora decimos de mala calidad, pero era lo que había. Entonces ahora esto es como más, pero el vestido es idéntico. El tacto, quizá el otro sí que tenía más caída, este es como más tieso, pero bueno, el color es el mismo, la forma es la misma. Otra cosa que es diferente es el peinado. Este no era el peinado de la Barbie del Superstar, ¿vale? La Barbie Superstar, estoy viendo aquí que tiene como dos tonos de rubio. Tiene un rubio como más clarito, como si llevara mechas, y un rubio como más dorado, ¿vale? No, la Barbie Superstar tenía todo el pelo rubio muy clarito, más, o sea, como las mechas claritas, y además no, lo lleva cogido, es que no la quiero sacar, o sea, la quiero... A ver, tengo un sentimiento contrario, o sea, quiero sacarla, pero no quiero sacarla. Es que soy muy rara yo, tío, no sé, pero... ¡Buah, los zapatos!
sea tan igual. O sea, quiero decir, llevan el pitorrito este, que era una mierda, porque estos zapatos eran lo peor, porque llevan como un pitorrito y entonces saltaba y se quedaba la muñeca descalza, ¿vale? Cuando lo... Costaba mucho de mantener cerrado el zapato, pero claro, pero es que es la gracia, o sea, de tenerlo exactamente igual, ¿no? Y eso, y es... Oh, qué chulos. Es que nunca pensé que volvería a verla. No sé, es como que he visto muchas Barbies muy bonitas, tengo mi wishlist y tal, pero nunca pensé que volvería a verla. La carita es un poco diferente y el pelo también. El pelo es lo que os decía. No venía cogido así, ¿sabes? Era una melena como muy frondosa y como muy ahuecada, que era la moda de esa época, ¿sabes? Así como, como muy así. Y la carita era un pelín diferente a esta. No sabría decir qué, pero yo creo que llevaba más maquillaje. O sea, el maquillaje es bastante sutil, que me gusta mucho. Y tiene aquí el huequito, el hoyito este, que sí que lo tenía. Y porque creo que se inspiraron en esta Barbie, creo que se inspiraron en Farrah Fawcett en concreto para hacer la primera. Creo, ¿eh? No estoy, o sea, la primera para hacer este modelo, la Superstar. No estoy segura de ese dato, habría que comprobarlo, no lo sé, ¿vale? Pero juraría que sí. Y este huequito, que tiene como un hoyito que ahí no se aprecia, pero este molde tiene como los hoyitos estos aquí, cuando sonríe. Y no sé, pero bueno, en general, esta es la Barbie Superstar. No sé si la acabaré sacando, podré resistirme o dejándola dentro de la caja tal cual. No tengo ninguna muñeca en caja, o sea, yo las he sacado todas, pero igual esta la dejo en caja, porque igual os estoy diciendo esto ahora y dentro de 5 minutos la he sacado de la caja y he empezado a hacerle fotos, porque esa es otra. Claro, también quiero hacerle fotos. Entonces, claro, la acabaré sacando casi seguro, pero bueno. Ahora dejadme disfrutar de mi momento con mi muñequita. Y nada, gracias por ver este vídeo. Nada más, es un día perfecto porque hoy es, no sé cuándo lo publicaré, pero hoy es 9 de marzo y su cumpleaños. Hoy esta señorita cumple 64 años, fijaos qué bien llevaos, ¿eh? Que cuando nos conocimos yo era una niña y ella era igual, y ahora ella sigue siendo igual y yo soy una señora mayor. Y cosas de la vida, es lo que tiene Bioplastic, es fantástico. Entonces, pues eso, gracias por verme. Os iba a decir lo de darle a like y suscribiros, pero empiezo a estar harta ya de decir esa chorrada, porque quiero decir, el que le guste le va a dar a like y el que se quiera suscribir ya sabe cómo hacerlo, tampoco hace falta que os lo explique, ¿no? Pues nada, chao.